nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de que Dios esté cerca de nuestra vida, especialmente cuando tenemos alguna necesidad. Todos nosotros hemos nacido con ese deseo en nuestro corazón de tener la compañía de Dios. De hecho, antes de que alguien nos hablara de Cristo, en nuestro corazón estábamos enterados, ciertos de que había un Dios en el cielo. Pero por alguna razón nos sentíamos separados, lejos un poco de ese Dios. Se me hace que hay un poquito de eco al final, si me ayudas, hijo, muy amable. Salmo 34:18 dice la palabra: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El punto es de que Dios quiere estar cercano. Dios, el anhelo de su corazón nunca es estar lejos. El anhelo del corazón de Dios es estar cerca de nosotros. Y de hecho tenemos una oración desgarradora que la hizo David. Y David allá en el Salmo 22:1, David decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Es el clamor de un corazón que desea la manifestación de Dios, de un corazón que anhela que Dios se haga presente en su vida. Y sabes, toda persona que desea que Dios se haga presente en sus vidas no será defraudado. Nadie hemos de conformarnos con el conocimiento de que hay un Dios en el cielo. Debemos de estar felices al percibir la presencia de Dios en nuestra vida y al ver las manifestaciones de Dios en nuestro día a día. Dios quiere manifestarse. Dios quiere que tú veas que Él está cercano, porque la verdad es que es muy terrible sentirse solo. La soledad es lo peor que nos puede pasar. Y experimentamos el peso de la soledad, especialmente en momentos difíciles, donde nadie quiere o puede ayudarnos. Algún día todos nosotros hemos sentido esa soledad. Un día yo sentía esa soledad cuando tenía una deuda que pagar y no tenía para pagarlo, y había empeñado las escrituras de la casa de mis papás. Y bueno, esa deuda era por el terreno del primer edificio, del primer templo. Y debía pagarlo, pero no tenía para pagarlo y me sentí solo. Eso me llevó a hacer una oración muy seria con Dios, una oración muy sincera. Hablé con Dios y yo vi la mano de Dios. 15 días después yo vi la respuesta de Dios de una manera poderosa, proveyendo para esa situación. Sabes, todos hemos tenido momentos solos. Cierto es que algunas personas dicen que algo que escribió Steve Jobs en la recta final de su vida, no todo es cierto. Pero investigué y él escribió algo. Él dijo esto. Usted sabe, Steve Jobs, fundador de Apple, un hombre archimultimillonario, y le dio un cáncer. Y este hombre, cuando está en la recta final de su vida, dijo esto: he aprendido que el tiempo es nuestro recurso más valioso. Cuando te das cuenta de que tu vida puede terminar en cualquier momento, lo superficial pierde sentido. Las opiniones de los demás, el miedo al fracaso, al qué dirán, todo eso se desvanece ante la certeza de la muerte. Mirando hacia atrás, veo que las decisiones más importantes que tomé no fueron las más lógicas, sino las que seguían mi intuición. La intuición es como una brújula interior. No siempre entenderás hacia dónde te guía, pero con el tiempo verás que tenía razón. No puedes comprar salud. No puedes pagarle a alguien para que sufra por ti. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero lo que realmente llena tu vida es hacer lo que amas y compartirlo con las personas que amas. A medida que mi vida llegaba a su final, pensé mucho en mis hijos. Quería que supieran quién fui realmente. No solo el hombre que construyó Apple, sino el ser humano que cometió errores, que buscó sentido y que aprendió, aunque tarde, que la familia es un tesoro. Al final, lo que cuenta no es lo que creaste, sino a quien amaste y cómo viviste.
Sigue tu corazón, vive como si fuera tu último día y no dejes que el ruido de las opiniones ajenas ahogue tu propia voz. Increíble. Este hombre dijo algo muy importante. Dijo, puedes pagarle a alguien para que conduzca tu vehículo. Pues él tenía miles de trabajadores, miles de empleados, pero entre los miles de empleados no había uno que pudiera cargar su enfermedad. La tenía que cargar él solo. La soledad es terrible y más en tiempos de necesidad. Y más cuando atravesamos crisis y tragedias en nuestra vida. Estar solo es la desgracia más grande. Es por eso que Dios al principio, cuando Dios hace al hombre, lo primero que Dios ve es que él había creado una pareja de cada animal. Pero cuando Adán está poniendo nombre a los animales, Dios ve a Adán que está solo. Estaba con más especies, pero estaba solo. No tenía compañera, no tenía un humano que lo acompañara. Y Dios dijo esto, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre o la mujer esté sola. La soledad es terrible. La ciencia nos dice que la soledad causa depresión, la soledad causa estrés, causa problemas cognitivos, ansiedad, distorsión de la realidad, adicciones y suicidio, entre otras cosas. Por eso no es bueno estar solo. Cuando David llegó a expresar acerca de la compañía de los seres humanos, porque David estaba consciente que muchas veces los seres humanos nos abandonan. David estaba consciente que no siempre la gente que amas te va a corresponder con ese amor. David estaba consciente y por eso David llegó a decir en Salmo 27:10, llegó a decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me va a recoger. No importa quién te pueda dejar, Dios dice en su palabra que Él nunca te va a dejar, que por si Dios fuera, Él siempre iba a estar cerca de ti. ¿Dices amén conmigo? Él quiere estar contigo. Ese es su deseo más grande. Esa es la obra del Señor Jesucristo. Él vino a reconciliarnos con el Padre Celestial. Qué terrible y cuántos estragos produce el abandono de un padre y más el abandono de una madre. Pero David dice, con que la cercanía y compañía de Dios no me falten, con eso tengo. Pero ¿por qué causa? ¿Por qué causas Dios se volverá lejano? ¿Por qué causa? Es que a veces Dios sí está lejos. Hoy nos vamos a dar cuenta que Él no está nunca lejos. Él no decide estar lejos o estar cerca. Él siempre está en el mismo lugar. Pero nosotros, hay ciertas cosas que hacemos que nos alejan o hay cosas que hacemos que nos acercan. Lo vamos a entender en un momento. Causas por las que Dios se vuelve lejano. Isaías 59, 1 al 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero nuestras iniquidades han hecho, o nuestros pecados, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Son nuestros pecados los que hacen que Dios tenga que poner distancia, o más bien nuestros pecados ponen distancia entre nosotros y nuestro Dios. Nuestras maldades causan que a pesar de que alguien en este mundo nos pueda abandonar, nuestros pecados causan que Dios mismo no puede intervenir en nosotros a causa de nuestros pecados. El pecado es una situación muy seria. Ezequiel 8:6 dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Lo que Dios le está diciendo a Ezequiel: me tuve que ir de mi santuario. Me alejé de mi santuario. ¿Por qué me alejé de mi santuario? Me alejé por causa de las abominaciones. La palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué razón Dios tiene que estar lejos de nuestro templo cuando nosotros estamos amando el pecado, cuando nosotros caminamos de esa forma? ¿Qué otra cosa hace que Dios se aleje de nosotros? Nuestra altivez. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Y cuándo soy altivo? Cuando sé que no necesito tanto a Dios como para invocarle, que no necesito tanto a Dios como para adorarle. Parece que tengo todo lo necesario, como aquel hombre que dijo: alma mía, come, bebe, regocíjate. Muchos bienes tienes guardado para muchos años. Y Dios dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Qué importante es saber cuán pequeños somos y cuánto necesitamos de Dios. Yo le doy gracias a usted que este día
apartó ese tiempo para Dios porque para usted cree que Dios es importante. Amén. Aleluya. ¿Qué sucede cuando Dios está lejano? ¿Qué sucede? En primer lugar, ya no contamos con su compañía. Primero de Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cristo habló, dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero al no encontrarlo, regresa. Dice: voy a regresar de donde salí. Y cuando regresa, encuentra la casa desocupada, limpia y aseada, barrida. Y dice: voy a invitar 7 espíritus peores. Y dice Cristo mismo hablando, dice: entran 7 espíritus peores. Cuando Dios no está, cuando su presencia no está, hay espíritus inmundos que empiezan a atormentarnos. Y no es que Dios los mande, es que hay una voluntad permisiva de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas que ahuyentan la presencia de Dios de nuestra vida, atraemos entonces esa otra presencia de espíritus malos que nos empiezan a atormentar y nos roban tremendamente la paz. ¿Qué más dice la palabra? La palabra dice que cuando Dios está lejos, hasta se nos puede volver enemigo. Dice Isaías 63:10, dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Yo no sé de usted, pero no me gustaría tener de enemigo a Dios. ¿Te acuerdas en la primaria cuando el grandulón del salón, el fortachón, te puso de enemigo y te quería dar unos golpes? Fue tu peor día, no sabías por dónde esconderte y por dónde salir. No sé cuánto les pasó eso, pero a mí me pasó, ¿verdad? Era algo terrible. Imagínate tener a Dios de enemigo, que Dios pelea contra nosotros. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando somos rebeldes, cuando hacemos enojar su Santo Espíritu. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta al Señor. Cuando Dios está lejano, no nos ayuda con nuestros enemigos. Nuestros enemigos se van a enseñorear de nosotros. Y no sé cómo se llaman los enemigos. Quizá enfermedades. Yo no sé cómo se llaman tus enemigos. Pero cuando Dios está lejano, aún nuestros enemigos tienen poder y autoridad sobre nosotros. Jueces 16:20 al 21. Usted sabe la historia de Sansón. Sansón jugó mucho con la unción de Dios. Sansón jugó con el pecado. Ya es algo terrible lo que hizo Sansón. Sansón estaba haciendo lo malo. Estaba yendo con una mujer que no era israelita. Estaba saliendo con una mujer filistea. Y Dios había prohibido que fueran con las filisteas, a que su pueblo se casara con alguien que no fuera israelita. Y sucede que este Sansón empezó a jugar con Dalila. Y Dalila, él entendió que Dalila quería matarlo y que Dalila estaba con los enemigos. Y tú sabes que el secreto del pacto que Dios tenía con este hombre, con Sansón, estaba en su cabello. Él era nazareo de nacimiento y no debían cortarle el cabello. El día que le cortaran el cabello, su fuerza iba a acabar. Jueces 16:20 al 21 dice: y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Por 2 veces anteriores había engañado a Dalila. Le dijo: si me atan con una cuerda de mimbres nuevos, si me atan con esto. Y no era cierto. Venían los filisteos. Dalila les pasaba lo que le había dicho Sansón. Los filisteos intentaban atraparlo, pero Sansón se escapaba. Y él pensó que esa vez sería como las otras veces. Y dijo: no, me voy a escapar como las otras veces. Pero dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando Dios está lejano, no nos ayuda con nuestros enemigos. Fue terrible la tragedia de Sansón. Sansón, fue algo tremendo lo que sucedió con él. Porque cuando los enemigos le echaron la mano, lo primero lo tomaron posesión de él. Los filisteos le echan la mano. Los enemigos empiezan a hacer contigo lo que quieren. Estás a merced del enemigo. Después dice que le sacaron los ojos. Lo siguiente, cuando alguien está con Dios, cuando alguien está en la presencia de Dios, Dios le da visiones, le da anhelo, le da fuerzas para vivir. Lo sana, lo bendice, lo prospera.
Hace Dios maravillas. No sé en cuánto Dios ha sido bueno con ustedes. No sé a cuánto Dios los ha prosperado. Amén. Cuando estamos con Dios nos empieza a ir bien. Pero cuando Dios no está, cuando Dios se vuelve lejano, nos saca el enemigo los ojos. Es decir, perdemos la visión, perdemos nuestro propósito de vida. Ya no estamos entusiasmados, ya no sabemos exactamente para qué estamos aquí. Perdemos el entusiasmo. Sí sabe que la palabra entusiasmo viene de una raíz que dice es inteos. La palabra entusiasmo viene de inteos, y es decir, con Dios. Cuando alguien tiene a Dios en su corazón, esa persona está entusiasmada, esa persona está animada. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, sabes que cuando Cristo dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y sabe usted qué poder es dinamos? Dinamita, de ahí se toma la palabra dinamita, es poder. Ese es el Espíritu Santo. Cuando tú te empiezas a buscar la presencia de Dios, cuando tú te empiezas a meter con Dios, entonces viene el poder del Espíritu Santo. Y una vez que viene el poder del Espíritu Santo, te llena como de esa dinamita. Ese es un poder. Pero a este hombre, a Sansón, le sacaron los ojos. Cuando Dios estuvo lejos, los enemigos le echan mano. Lo segundo es que le sacan los ojos, perdió la visión. Lo tercero es que le llevan a Gaza. Lo llevaron como esclavo, como cautivo al campo del enemigo. Ahora está en el territorio del maligno. Ahí el enemigo es experto en destruir. Dice que le ataron con cadenas. Y por último, lo pusieron a moler como bestia de carga en un molino, dando vueltas, círculos y círculos, dando vueltas, solamente moliendo ahí en ese molino. Eso es lo que el enemigo va a hacer con aquellos que tengan a un Dios lejano. Pero Dios está en el mismo lugar. Dios no se mueve, Dios no se aleja. Los que nos alejamos somos nosotros. Por causa de nuestros pecados y de nuestras maldades nos empezamos a alejar. ¿Sabes? Dios ha tratado a la humanidad a través de pactos. Al principio Dios trató a la humanidad con el pacto edénico. Luego vino el pacto noéico, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto palestino, el pacto davídico y ahora el nuevo pacto. En todos los pactos Dios ha prometido hacer una parte y nosotros como seres humanos debemos hacer la otra parte. Cuando Cristo vino, Cristo inauguró el nuevo pacto y nosotros podemos estar lavados con la sangre de Cristo y podemos ser aceptados como hijos de Dios si nos arrepentimos y caminamos llenos del Espíritu Santo. Pero es posible que aún dentro de este pacto no experimentemos la cercanía de Dios cuando dejamos que la carne, de acuerdo a lo que dice Romanos 7, cuando dejamos que la carne tome dominio sobre nosotros. Entonces nosotros hacemos que Dios se vuelva lejano y no percibimos la presencia de Dios y no vemos las manifestaciones de Dios. Pero Dios quiere estar cerca. Dios no quiere estar lejos. La palabra dice en Efesios 2:13, dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo Jesús. No importa qué has hecho, no importa cuán mal hiciste, cuando tú aceptaste a Cristo Jesús y te bautizaste y decidiste públicamente servir a Cristo, ahora tú has sido hecho cercano a la presencia de Dios. Amén. Ahora tú estás cerca. Alguien diga gloria a Dios conmigo. Dios siempre estará ahí. Dios siempre estará en el mismo lugar para nosotros. Listo, dispuesto. Si nos alejamos, Él está allí listo para esperarnos. ¿Qué acciones de nuestra parte vuelven a Dios cercano a nosotros? ¿Qué acciones de nuestra parte causan que Dios se vuelva cercano? Bueno, dice la palabra, Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los que entienden, a los que saben que ellos han hecho mal delante de Dios y reconocen, y su corazón es conmovido y quebrantado. Y cuando voy delante del Señor con un corazón quebrantado, dice la palabra que entonces Dios se vuelve cercano. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. Dice amén conmigo. También dice Salmo 145, 18: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Si alguien invoca al Señor, Dios se va a acercar. Si alguien clama al Señor, el Señor se hará presente. Hubo un tiempo en Israel durante 3 años, no llovió, y la gente estaba con una sequía impresionante. La gente estaba cansada de esa sequía. Las plantas estaban secándose, las cosechas no se daban, había una crisis económica. Pero un día un hombre llamado Elías invocó al Señor. ¿Por qué estaba así el pueblo de Israel? Porque por mucho tiempo Israel estuvo rindiendo cultos a Baal, cultos a Acera, estaban teniendo otros dioses. Y entonces vino un juicio sobre Israel. Pero cuando Elías invocó al Señor, el Señor se manifestó. Con fuego Dios manifestó que Él era Dios. Y luego Elías subió al monte Carmelo y oró delante del Señor. Y cuando oró, vino una gran lluvia sobre Israel. Porque cuando clamamos a Dios, Dios se nos vuelve cercano. Clama a Dios. Yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé si tengas un área en tu vida donde estás mirando una sequía, donde no estás mirando a Dios moverse en tu vida. Yo no sé si es una cuestión en tu corazón. Yo no sé si estés seco espiritualmente. Yo no sé si es una cuestión de enfermedad, una cuestión económica, una cuestión familiar. Yo no sé dónde tengas sequía, pero si invocas al Señor, el Señor va a hacer la diferencia. La palabra dice: clama a mí y yo te voy a responder. Pero sabemos que es clamar. Clamar es como cuando una persona se está despeñando por un desfiladero. Una persona está a punto de caer, está sosteniéndose de una piedra o de una rama y está clamando, exclamando a gran voz: auxilio, alguien. Eso es clamar. Y la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Porque muchas veces no estamos mirando más la manifestación de Dios sobre nuestra vida. Es probable que no estamos clamando. Es probable que nos hace falta clamar, invocar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. ¿Está aquí conmigo? Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No es una oración a medias. No es una oración somnolienta. No, es una oración donde tú quieres que Dios se manifieste. Es como aquella mujer enferma de flujo. Aquella mujer que fue entre la multitud, no le importó la multitud, no puso peros, fue hasta donde estaba Jesús y tocó el borde del manto de Jesús. Y cuando se esforzó en tocar el borde del manto de Jesús, la Biblia dice que Cristo sintió que poder salió de él y la mujer fue sanada instantáneamente. No es aquel que tiene que tiene somnolencia. No es aquel que busca a Dios con letargo. No, es aquel que busca a Dios con todo su corazón y con denuedo. Este va a ver la manifestación de Dios en su vida. Amén, hermanos. Y eso es humildad. No dice la palabra: si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer que lo necesitamos. Yo sé, hoy en día estamos sofisticados. ¿Van a creer ustedes que aún pastores, después de estudiar los cursos de homilética, de hermenéutica, de teología, saben ustedes que después que tienen el arte o tenemos el arte para hacer bosquejos y para poder predicar, tenemos ese don para la oratoria, resulta que muchas veces ya no buscamos tanto a Dios? Y sabes, entonces la presencia de Dios no nos acompaña. La presencia de Dios se ausenta. Y qué importante es saber que nada de lo que digamos o hagamos como seres humanos va a llenar un corazón. Lo único que puede llenar un corazón es la misma y viva presencia de Dios. Tú y yo necesitamos a Dios en nuestra vida. Y cuando reconocemos que lo necesitamos, eso es humildad. Cuando yo sé que no es suficiente, cuando yo sé que vivo por Dios, que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿De qué puedo jactarme si Dios no quisiera, yo no viviera este día? Yo tengo que reconocer, usted y yo tenemos que reconocer que la vida que tenemos es porque Dios nos ha dado esa vida, que la fuerza que tenemos es porque Dios nos ha dado esa fuerza. Por lo tanto, hemos de invocarle. Y entre más lo invoquemos, más presente, más fuerte se va a volver. ¿Dice amén conmigo? Aleluya, gloria al Señor. Por alguna razón pensé que era más tarde, iba más rápido.
¿Cuál es el ejemplo más poderoso que tenemos en la Biblia de lo que sucede cuando nos acercamos a Dios? El ejemplo más poderoso es la parábola del hijo pródigo. Esa es la historia más poderosa, porque vemos las causas por las cuales se fue y luego lo vimos acercarse a Dios, acercarse a su Padre. Lucas 15, 17 al 20, ahí vemos el retorno del hijo pródigo. Ahí lo vemos. La palabra dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dijo, ¿cuántos jornaleros? Pero dice algo: y volviendo en sí dijo. Separarnos de Dios, alejarnos de Dios, es estar fuera de sí. No es lógico, porque sabemos cuánto bien nos hace el Señor. Sabemos que estando cerca de Él, solamente cosas buenas vamos a tener. Solamente cosas buenas nos pueden acontecer. ¿Alguien me puede apagar el abanico de la batería, por favor? Sí. Gracias, muy amable. Amén. Volviendo en sí, cuando estamos fuera de sí, es cuando tenemos el problema. Cuando estamos fuera de sí es cuando hacemos decisiones equivocadas. Pero este hombre reconoció que hizo decisiones equivocadas. Este hombre reconoció que hizo lo malo y ahora está recibiendo las consecuencias de su extravío. Pero resulta que allá en medio de su situación, él estaba apacentando cerdos. Para un judío es terrible apacentar cerdos. Estaba maloliente, estaba entre los cerdos. Y dice que un día se puso a contemplar y no le gustó lo que estaba mirando, ni cómo olía. No le gustó cómo estaba. Y dice la palabra: y volviendo en sí dijo. Cuando recapacitamos, cuando reflexionamos, nos damos cuenta que estar con Dios es mucho mejor. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él reconoció que en la casa de su padre había abundancia de pan, pero también reconoció que él tenía un padre. Amado mío, tú que estás aquí, no sé qué situación tengas, no sé qué esté pasando en tu vida, pero en medio de esa situación, acuérdate que tú tienes un Padre celestial y que no estás solo y que el Señor te quiere ayudar y que el Señor quiere cambiar tu historia y quiere cambiar el Señor lo que tú habías pensado que era para ti, por lo cual estás triste. Dios quiere cambiarlo de manera poderosa. Dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Fíjate bien. Y cuando aún estaba lejos, el que se estaba acercando era el hijo. El padre siempre estuvo en el mismo lugar. El padre siempre estuvo en su hacienda. En la casa del padre siempre hubo provisión. En la casa del padre todo iba a estar bien. El padre lo seguía amando siempre. El padre lo estaba esperando. El padre no se movió. Dios no se ha movido. Dios sigue estando en el mismo lugar. Nosotros somos los que a veces nos alejamos de Dios por nuestro pecado o por nuestra fealdad o por nuestro orgullo. Nos alejamos de Dios. Pero cuando decidimos acercarnos, mira, cuando el pródigo decidió acercarse, dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo no sé cuán lejos de Dios te sientas esta mañana. Yo no sé si estás allá lleno de tu pecado y estás alejado de Dios, o por alguna razón te alejaste de Dios, pero esta mañana estás aquí. Algo te hizo regresar a la casa del Padre y sabes, el que primero te ha estado llamando y te está esperando es el Señor. Y cuando tú decidiste regresar, el Padre te vio, tu Padre fue movido a misericordia, dice, y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Nada es más hermoso que sentir el abrazo de nuestro Padre celestial. Amén, hermanos. Pero ¿qué dice la? Amén, 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 amén. ¿Cómo podemos regresar? Isaías 55:7. Deje el hombre impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa lo que has hecho, no importa cuán pecado hayas cometido, si determinas acercarte al Señor, Él te va a perdonar y Él te va a restaurar. Dice la palabra: si entre sacares lo precioso de lo vil, yo te voy a restaurar. Muchas veces ya somos cristianos, muchas veces ya servimos al Señor por algún tiempo, pero resulta que pecamos, aún siendo creyentes, hacemos lo malo y dejamos que se apague el fuego del Señor en nuestro corazón. Pero si eso ha pasado, hoy podemos regresar. Tú estás aquí y este mensaje es para ti. Dios quiere que tú camines cerca de Él, porque Él tiene más para tu vida. Amén. Me impresiona con David. David pensó que era todo lo que Dios tenía para él. Fue hecho rey, estaba detrás de las ovejas, fue hecho rey. David pensaba que eso era todo. Y un día David se descuidó y David pecó delante del Señor. Y resulta que cuando Dios le mandó al profeta Natán, el profeta Natán habló con él y le dijo: yo te saqué detrás de las ovejas, yo te hice rey sobre mi pueblo, yo hice esto y esto. Y le empieza a dar al Señor la lista de lo que había hecho con él. Pero me impresiona tanto lo que Natán termina diciéndole en el nombre del Señor. Natán le dice, después que le da la lista de todo lo que Dios hizo con él, Dios le dice: y si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. Hay gente que se pierde el mucho más. Ya conoció a Dios, ya Dios te llevó a un nivel, ya Dios te bendijo a un nivel. Ya es más, Dios ha hecho más de lo que tú algún día pensaste, más de lo que algún día imaginaste. Dios ya lo ha hecho. Y luego te descuidas y te apartas de Dios. Pero Dios esta mañana te dice: ¿sabes qué? Yo tengo más para ti en el nombre de Jesús. Dios tiene más para ti. Dile que está a tu lado: Dios tiene más para ti. Amén. Y nos pasa a todos. Usted no sabe lo que significa para un pastor tener una iglesia llena. Así sea un edificio pequeño, pero si está lleno, el pastor está feliz. Si es un edificio con 50 personas y está lleno, el pastor está feliz. Si es un edificio para 100 personas y está lleno, el pastor está feliz. Piensa que ya llegó. Si hay un edificio para 300, 400, 500 personas y esos edificios están llenos, el pastor está feliz. Y el pastor puede tener una trampa pensando que ya terminó. Pero si un pastor se detiene, si yo aquí me detengo y digo: ya llegamos, la iglesia está llena, gracias a Dios. Y si me detengo, soy falto de compasión, porque afuera todavía hay muchas almas que se están perdiendo. Afuera todavía hay muchas familias que están desintegradas. Afuera todavía hay tanta gente con tanto sufrimiento y que necesitan el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo. Si nos detenemos aquí, eso no estamos usando de compasión. Y les digo ahora, si usted ve para los lados y dice: gracias a Dios, la iglesia está llena, no hemos llegado todavía. Dios nos libre de pensar que ya hemos llegado. Dios nos libre de eso, porque el día que pensemos eso, podemos enfriar nuestro corazón delante del Señor. El día que se nos acabe la visión, ese día el fuego se nos acabará también. David se le acabó la pasión. Su ejército estaba combatiendo. Él estaba acostado en su casa tranquilo. Cuando él debía estar en la guerra, él estaba tranquilo en su casa. Él se relajó. ¿Cuántas veces hemos llegado a un punto? Yo no sé, en tu negocio, en tu familia, en tu economía, llegas a un punto donde te relajas, donde parece que todo está bien y donde te relajas. Y cuando nos relajamos, también allí va a venir el enemigo, porque él no duerme y él siempre estará rondando a ver de qué forma puede afectar nuestra vida. Así que tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, y Dios tiene mucho más para ti todavía en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Él ha sido bueno contigo, Él todavía te quiere sorprender. Amén. ¿Te imaginas? A un rey le dijo: y si esto hubiera sido poco, porque te saqué detrás de las ovejas y te traje hasta este punto, si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. Piensa en eso. ¿Estás contento? Has llegado a un buen lugar, qué bueno. Estás en un buen nivel, qué bueno. Pero esto es poco para lo que Dios tiene para ti en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué sucede cuando Dios se vuelve cercano? ¿Qué pasa? Dice la palabra, recordando al hijo pródigo, dice: levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos lo vio su padre.
Fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, fíjate lo que pasa cuando vas a la casa del padre, cuando te acercas al padre, lo que sucede. El padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano. Pongan un anillo en su mano, devuélvanle la autoridad. Otra vez puede sellar, puede firmar con ese anillo, otra vez lo puede hacer. Pónganle calzado en sus pies, va a caminar como es digno de esta familia, dijo. Y dijo algo, mira, de todo esto es lo que más me gusta. Dice: y traed el becerro gordo y matadlo. Aleluya. Ay, dice amén. Es como si a nadie le gustan los... Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Aleluya. ¿Te imaginas lo que eso significa? Él estuvo, no sé cuánto tiempo duró la travesía. No sé si la travesía desde que estaba con los cerdos, apacentando cerdos en ese corral de cerdos y deseando comer la comida de los cerdos, pero nadie se la daba, teniendo hambre. Yo no sé si duró un día de camino. Salió por la mañana y llegó por la tarde a la casa de su padre. No sé si duró un día. La Biblia no dice si duró 2 días, 3 días. No dice. Pero te imaginas, sale por la mañana porque toda la noche tuvo hambre. Salió por la mañana y caminó con hambre todo el día, con harapos, descalzo. Pero por la tarde llega con su padre. Y su padre sale corriendo y lo abraza y lo besa. Y luego el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vino con arrepentimiento. Es la forma correcta de acercarse a Dios, con arrepentimiento. Acércate a tu padre con arrepentimiento. Señor, reconozco que te he fallado. Vino él y le dijo: Señor, yo pequé contra el cielo y pequé contra ti. Ya no estoy digno de ser llamado tu hijo. Hazme aunque sea uno de tus jornaleros. Porque un jornalero obediente vive mejor que un hijo rebelde. Jornalero obediente tenía comida en esa casa. Hijo desobediente y rebelde estaba con hambruna y con los cerdos. Pero cuando el hijo reconoció, dejó su altivez, se humilló y regresó a la casa del padre con arrepentimiento, el padre lo abraza, lo besa, él se arrepiente, le dice: yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El padre ordena y dice: saquen el mejor vestido y vístanle. Pongan un anillo en su mano, pónganle calzado a sus pies, y ahora vamos a matar el becerro gordo. Y dijo: preparen el pozo de la barbacoa, y la cabeza y el pescuezo va para allá, y vamos a hacer unos ribeyes, y vamos a hacer unos tibón, y vamos a el guacamole, me lo preparan por favor, y pongan unas tortillas tostaditas y háganse unos frijoles charros. Aleluya, se siente, ¿verdad? Y traigan unas chistorras también y pónganlas ahí a un lado. Y unos chilitos rellenos, ¿verdad? Con tocino. Amén. Ya me dio hambre. Sí, ya me dio hambre. Vengan y comamos y hagamos fiesta. Eso es lo que hay en la casa del Padre. Cuando te acercas a la casa del Padre, vas a tener fiesta. Con el Padre estarás en fiesta en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque eso es lo que hay en la casa del Padre. En la casa del Padre hay fiesta. Aleluya. Amén. Él cambia nuestro lamento en baile. Aleluya. Nuestro lamento lo va a transformar. Tu lamento lo va a transformar. Y el Señor hará que te goces y que tengas baile en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vemos en los evangelios que multitud de personas fueron sanadas y liberadas de sus aflicciones cuando se acercaron a Jesús. Cuando se acercaron, recibieron milagros, recibieron sanidades. Cuando me acerqué al Señor, hubo dirección y propósito para mi vida. Me dio una familia hermosa, tanto biológica como espiritual. Y estas familias han alcanzado propósitos en sus vidas, porque Dios vino a nuestro corazón. ¿Sabes, hermano? Jesús vino
para acercarnos al Padre Celestial. Ese es el propósito de Cristo. El propósito de Cristo, si tú lo ves en la cruz sufriendo, si tú lo ves con sus manos traspasadas, sus pies traspasados, su cabeza traspasada por las espinas, si tú lo ves de esa forma, solamente es porque en ese acto Él te está acercando al Padre Celestial. Tus pecados y mis pecados nos tenían separados del Padre y con nada podíamos acercarnos al Padre Celestial. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que lo hizo para reconciliarnos con su Padre. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cuando Cristo vino a reconciliarte, a acercarte con el Padre Celestial. ¿Y cómo lo hizo? Cuando ya no te tomó en cuenta los pecados. Cuando tú recibes a Cristo, el Señor se encarga de tus pecados y te quita los pecados. Es como si nunca pecaste y te reconcilia con el Padre. Y por último, el Padre te encarga a ti la palabra de reconciliación, que así como tú fuiste reconciliado, otros también sean reconciliados con el Padre. Que alguien más, que tú seas el medio para que alguien más se acerque a Dios. Un mundo lejos de Dios es un mundo que daña y lastima a sus prójimos. Una ciudad lejana de Dios. ¿No te acuerdas Sodoma y Gomorra, que estaba lejos de Dios? Y cuando llegaron los ángeles para rescatar a Lot, ¿puedes creer que esa gente intentó abusar de ellos? De los ángeles. Porque una ciudad corrompida se hace daño a sí misma. Si tú y yo vivimos en una ciudad corrompida, tarde o temprano alguien nos puede afectar. Tú y yo necesitamos salvar almas. Hay un video que hace muchos años lo pasé aquí y se llama Transformaciones. Y ese video de transformaciones habla de ciudades modernas que han sido afectadas, impactadas por el Evangelio de Jesucristo. Una de esas ciudades fue la ciudad de Almolonga, en Guatemala. Había como 50,000 habitantes en esa ciudad, pero había una ciudad llena de vicios, en pobreza. Había 3 cárceles y estaban llenas de gente que estaba delinquiendo. 3 cárceles. Porque había muchos delitos. ¿Y qué es un delito? Es una persona lastimando a su prójimo, una persona robándole al prójimo, una persona golpeando al prójimo, una persona haciendo daño al prójimo. Y si tú y yo somos prójimos y vivimos en esta ciudad, y esta ciudad es una ciudad llena de pecado, tarde o temprano alguien nos puede afectar a nosotros. A veces pensamos que no, que es una exageración, pero por ejemplo, ¿te imaginas en una ciudad donde haya mucho alcoholismo, mucho alcohol? Entonces hay gente manejando en esta ciudad donde tú también conduces alcoholizados. Te pregunto, ¿no corre riesgo tú también? ¿No corren riesgo tus hijos y tu familia? Pero cuando salvamos personas y la gente viene a Cristo y es liberada de esos vicios, de esas adicciones, hay menos gente que sea un riesgo en la calle. ¿Cuántos jóvenes caen en las manos de la delincuencia porque vienen de familias desintegradas? Porque hubo golpes en la casa, el papá contra la mamá, el papá los abandonó. Hombres que no saben lo que es paternidad, que no saben lo que es una verdadera hombría. Y tuvieron hijos, pero los abandonaron. Y esos niños crecieron solos en la calle, trabajando de una cosa u otra, pero en la calle desde muy pequeños. Los agarra la gente que hace violencia y los entrena para ser violentos. Y esos niños con odio y rencor contra la sociedad es la forma que tienen de escapar de esa realidad que ellos viven triste. Tienen rencor contra la sociedad. ¿Cuántos niños en esta ciudad? Yo sé que es difícil darles a todos, y yo sé que algunos tomarán ese dinero y lo llevarán a las drogas, pero ¿cuántos niños de esos que limpian los vidrios reciben menosprecios? Y yo entiendo, hay veces te quieren limpiar el vidrio cuando tu vidrio está más limpio que lo que ellos van a hacer. Yo entiendo eso. Pero ¿cuántas veces nuestros gestos, nuestras actitudes, y yo lo he hecho y me arrepiento de ello, cuántas veces
les menospreciamos y estamos sembrando en ellos rencor. Y tú no sabes. Luego esos niños son cooptados por esos grupos delincuenciales y son capaces de hacer terribles cosas. Y tú dices, ¿cómo es posible que haya tanta maldad que pueden hacerle eso a otra persona? Pero es lo que poco a poco fuimos sembrando como sociedad en sus corazones, porque nos faltó el amor. ¿Y cómo podemos amar si no está Dios en nuestro corazón? ¿Cómo podemos dar lo que no tenemos? La palabra del Señor dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Necesitamos tener amor de Dios en nuestro corazón, porque el amor de Dios en nuestro corazón, cuando amamos a los demás, vamos a acercarlos a Dios. Los alejamos cuando los aborrecemos, los alejamos cuando los criticamos, los alejamos cuando no mostramos misericordia. Pero Cristo fue un Dios misericordioso. Cuando la gente vino a Cristo, mira, el leproso era rechazado por todos, rechazado por los sacerdotes. La ley permitía apedrear a los leprosos y ellos no se podían acercar por nada a ninguna ciudad. Pero cuando Cristo estuvo en sus días en la tierra, ellos tuvieron la confianza de acercarse al Señor Jesucristo, porque vieron que en Jesucristo había misericordia, que en Jesucristo había amor. Cuando Cristo expresó amor y misericordia, ellos sintieron la confianza de acercarse a Cristo y recibieron milagros y sanidades de Cristo. Quizá el leproso vino temeroso y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo dijo: quiero ser limpio. Pero ¿qué inspiró al leproso a acercarse a Cristo? El amor y la compasión de Jesús. Cuando tú y yo expresamos amor y compasión, va a haber alguien que quiera acercarse. Va a haber alguien que quiera venir. No es la crítica ni la descalificación lo que acercan a las personas. Eso los separan. Pero cuando tú y yo les amamos, cuando tú y yo les ayudamos, cuando tú y yo hacemos lo que está a nuestro alcance por ellos, les acercaremos a Cristo Jesús. Y entre más personas acerquemos a Cristo, más seguros estaremos en cada ciudad, en esta ciudad. Sí, hay delincuencia de la cual mucha gente se está quejando y nos quejamos todos, pero esa gente tiene un alma que se echó a perder. Esa gente tiene un alma que alguien corrompió. Hubo alguien que causó que esas personas se alejaran tanto de Dios. Es importante que al menos los que tenemos cerca no se alejen de Dios, que los podamos acercar. Que tú seas el hombre, la mujer que Dios use para acercar a muchos a su presencia. Y si acercamos muchos a su presencia, muchos estarán gozosos, llenos de Dios en la casa del Padre Celestial. Amén, hermanos. Ahora es cuestión nosotros de determinar que cada día viviremos cerca de nuestro Padre Celestial. Pues la palabra del Señor dice, Salmo 91, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no sé de ti, pero yo quiero vivir bajo esa sombra. Si con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, ¿qué pasa cuando tú y yo estamos al abrigo del Altísimo? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Si te lo sabes, lee conmigo. No temerás al terror nocturno. Dilo después de mí. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás,
hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Amén. Aleluya. Es el Salmo 91. Tienes que abrirlo cada día y hacerlo personal. No como que lo lees para alguien. Decirle así: le invocaré y él me responderá. Conmigo estará en la angustia. Me librará y me glorificará. Me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. Aleluya. Es cuando tú lo haces propio. Hermano mío, Dios quiere caminar cerca de ti. Determina acercarte a Dios. Si por alguna razón has estado lejos, hoy determina que vas a andar cerca. Quizá tú eres cristiano, quizás vienes a la iglesia cada domingo, pero quizá por alguna razón has estado lejos de Dios. Pero hoy acércate, hoy ven, y el Señor va a empezar a caminar contigo y vas a ver la gloria de Dios sobre ti.